Hola, buenos días. Mi nombre es Tomás Dericio y hoy hablaré sobre una de las experiencias de potenciometría de neutralización realizada en el Laboratorio de Química Analítica de la Facultad de Ingeniería de Mar del Plata. En esta ocasión desarrollaré los pasos a seguir para determinar los puntos finales y reportar la concentración de cada ácido en una muestra problema de ácido clorhídrico ácido acético. Previo a la explicación de la experiencia es preciso tener en cuenta algunos detalles relevantes. Inicialmente la valoración es de dos ácidos monopróticos, uno fuerte y uno débil, con una solución estándar de hidróxido de sodio dada por la cátedra. Teóricamente, se agregan indicadores ácido-base para verificar la validez del uso de estos indicadores en este tipo de mezclas. Eliantina, después veremos qué será eliantina y fenoftaleína, aunque en la práctica esto no se lleva a cabo. Se usa un electrodo combinado de vidrio formado por un electrodo de referencia, el calomel, junto con un electrodo indicador que es el de vidrio. Previamente se pretende calibrar el pHímetro usando buffers en un rango ácido para la mezcla, aunque en esta experiencia esto no sea necesario, pues a nosotros nos interesará el delta pH y no el valor en sí. Como detalle también es interesante saber que al medir el pH, este se debe medir a temperatura ambiente, porque la medición depende de la temperatura y se explica tanto que los buffers para la calibración siempre se guardan en la heladera. Entonces se deberá esperar o tenerlo preparado con anterioridad. Para llevar a cabo la experiencia se usarán los siguientes materiales: vaso de precipitados de 150 ml, piseta y agua destilada, bureta y pie universal con agarradera doble, embudo de laboratorio, pipeta de doble aforo de 10 ml y propipeta, agitador magnético, pHímetro, mezcla problema de ácido clorhídrico con ácido acético y la solución de hidróxido de sodio 0,1370 molar, tanto con una probeta graduada. Para la realización se comenzó tomando 10 ml de la mezcla con una pipeta de doble aforo y se los colocó en un vaso de precipitados de 150 ml. En el mismo vaso de precipitados se agrega también 90 ml de agua destilada, medidos con probeta, y se sumerge el electrodo combinado de vidrio calomel en la solución, teniendo cuidado de que no sea golpeado por la barra del agitador magnético usado. Anexado a esto se enrasa una bureta con los cuidados pertinentes con hidróxido de sodio de concentración 0,1370 molar. Entonces se comienza a titular con un delta B constante de 0,5 mililitros, siendo que luego de cada agregado se lee desde el pHímetro el valor correspondiente. Ahora bien, antes de continuar con los cálculos, veamos los equilibrios que suceden. Se tendrán entonces dos saltos. El primero es por el protón a neutralizar del ácido clorhídrico, que es el ácido fuerte, y el segundo protón a neutralizar es el del ácido débil, o sea, del ácido acético. El pH del primer punto de equivalencia corresponde a la neutralización del ácido fuerte, o sea que solo tengo ácido acético y esto me da un pH teórico de 3, en el cual usaríamos eliantina. Y el pH del segundo punto de equivalencia corresponde a la hidrólisis del acetato, mostrando un pH teórico de 9 aproximadamente, en el cual usaríamos fenoftaleína. Una vez se registraron todos los datos de pH y volumen de hidróxido de sodio, se realizaron los gráficos correspondientes. Ellos fueron tres: la curva de titulación, la primera y la segunda derivada de la curva. Entonces, en la curva de titulación observamos el punto de equivalencia a modo de salto, siendo tal que se denotó lo que expliqué anteriormente como neutralización del ácido clorhídrico en el primer punto, y en el segundo punto se evidencia la hidrólisis del acetato. Teóricamente habíamos dicho que eran 3 y 9 los pHs correspondientes, y experimentalmente pudimos encontrar que fueron para el primer punto 4,415 y para el segundo punto 9,39. Luego se pudo corroborar estos resultados viendo que matemáticamente el punto de equivalencia de cada salto se muestra en la derivada primera como un máximo y en la derivada segunda como un valor
en X, donde se cruza el eje Y en 0. Ahora bien, a modo de reconocer los volúmenes usados de titulante, tenemos la opción de verlo gráficamente de manera aproximada, y podríamos decir entonces que el primer punto, como habíamos dicho, el primer punto de equivalencia se encuentra a un pH de 4,415 y ese pH corresponde a un volumen de 7,75 mililitros. Y como segundo punto de equivalencia, pH 9,39 y el volumen 8,5. Reconozcamos que el volumen, el segundo volumen, tenemos que tener en cuenta que nos dará un valor, luego lo veremos, de 16,2384 mililitros en realidad, pero a este volumen le debemos restar el volumen 1 usado inicialmente para la neutralización del ácido clorhídrico, como había dicho. De todas formas, podremos realizar analíticamente el hallazgo de los puntos de equivalencia usando la ecuación dada en la teoría. Ahora bien, inicialmente tenemos un volumen de 7,6458 mililitros, donde se neutraliza todo el ácido clorhídrico, y como había dicho, el volumen del segundo punto de equivalencia va a ser en realidad 16,2384 mililitros, pero le tendremos que restar el volumen usado para la primera titulación. Así nos quedará 8,5926 mililitros. Entonces, en los 10 mililitros tomados encontramos los moles de ácido clorhídrico, simplemente haciendo esas cuentas, moles de ácido acético. Luego, a partir de estos moles de cada compuesto, conseguimos la masa de cada uno, 0,0382 gramos y 0,0707 gramos para el ácido clorhídrico y el ácido acético correspondientemente, y encontramos que podemos expresarlo a la concentración tanto como porcentaje peso en volumen como molaridad, y nos quedan esos resultados en pantalla. Dentro de las posibles fuentes de error encontramos errores de paralaje cuando se toman los 10 mililitros de muestra y al usar la bureta, tanto en la carga de esta como al agregar los deltas de volumen de 0,5 mililitros, y al tomar cada medida el valor de pH a veces seguía variando y no se lograba mantener constante. Dentro de las apreciaciones finales se pudo reconocer gráfica y analíticamente los puntos de equivalencia, obtener así entonces los valores de volumen usado de titulante, y a partir de esto la concentración de los ácidos de la muestra problema. Se pudo ver un cierto contraste entre los valores de pH experimentales y teóricos en cada punto de equivalencia, y se pudo apreciar también que las potenciometrías brindan un mayor grado de exactitud que las titulaciones ácido-base, donde se emplean indicadores. Muchas gracias por su atención.